Bueno, bienvenido, por supuesto, Carlos Rucauf, a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? Muy bien. No hace falta mucha presentación, la gente ya te conoce, de hecho te adaptaste sumamente rápido a lo que es las redes sociales, así que lo hablábamos con Carlos la otra vez, dije este es un canal de economía y de política y ya hace tiempo que quería que vengan distintos políticos que realizan análisis y Carlos dijo, por supuesto, Cumplí. Cumpliste, correcto. Bueno, le dije a Carlos lo siguiente, vamos a hablar del tema elecciones. Hay mucho para hablar con él, pero el tema elecciones él es bastante estudioso del tema, lo entiende perfecto no solo por su trayectoria, sino también por el fino del reglamento. Y tenemos mucho para hablar porque es un año electoral. Sí, ya se viene el 18, la elección en Cava, y en septiembre la elección en Provincia de Buenos Aires. Dos elecciones que serían partidos de Primera B y que ahora aparecen de la Copa Libertadores, porque juegan todos los grandes, primero en Cava y después en Provincia de Buenos Aires. Bueno, para Carlos, primero, para poder entender, vamos a meternos de lleno en Ciudad de Buenos Aires, después en provincia y después vamos a ir al revés de lo que es nacional a lo particular, vamos a hacer al revés. ¿Qué es lo que ves vos en Ciudad de Buenos Aires? Aparece un Manuel Adorni, actual funcionario vocero, que se presenta, ¿no? Como un oficialismo que ha ganado en las elecciones generales. ¿Qué es lo que pensamos de Adorni en su proyección? Gana Adorni y Cava porque Adorni es Milei. Vos no podés tomar una encuesta sobre Ciudad de Buenos Aires con Adorni sin que Adorni empiece a transitar, como empezó ahora, al lado de Javier Milei, que es el personaje más votado en la República Argentina en todos los distritos. Milei es el que la gente quiere. Cuando los señores feudales de diversos lugares le preguntan por medio de sus punteros a la gente a quién quieren votar, la gente más humilde dice quiero la boleta de Milei. Por eso se adelantan elecciones y por eso Jorge Macri comete un error en la ciudad de Buenos Aires, porque él quiere despegarse del tsunami Milei, pero trae al primo, y cuando lo mete al primo, a Mauricio, se convierte en una elección nacional, entonces juega Milei, gana Adorni. Muy interesante lo que decís, porque en algún punto están los candidatos o los líderes de los partidos metiéndose dentro de una elección distrital. Y claro, imagínate Mauricio Macri cuánto hace que no caminaba una calle de la ciudad de Buenos Aires, camina al lado de los Penatos, no porque los Penatos sea una mala candidata, sino porque no la conocen. Entonces él tiene que poner la carucha al lado, y porque además Jorge Macri le va mal con la gente en la ciudad. La ciudad está sucia, está desordenada, hay un problema grave de inseguridad. La otra vez cuando se cortó la luz no conseguías un policía de tránsito que condujera los semáforos, pero esos mismos policías de tránsito te hacen multa cada vez que te parás 2 segundos en un lugar a dejar a tu señora o a mi nieto. Lo tengo que bajar y ya está el policía de tránsito mirando a ver qué pasa. Yo creo que esto se suma al hecho de que Cristina tiene su candidato sottovoce, porque es muy viva, que es Santoro obviamente, que no es peronista, es un radical, porque los radicales en esta ciudad tienen más historia en la ciudad de Buenos Aires. Y Cristina dice, busco un radical para la ciudad de Buenos Aires, también para el 27 va a buscar un radical para candidato a presidente, después si querés lo hablamos, y tengan en cuenta una cosa muy interesante, que el presidente de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires no lleva para su lista los colores, ni el número, ni el escudo de la Unión Cívica Radical. Inventaron una cosa cualquiera con esta chica Levy que tiene 3% de intención de voto, cuando llevando el escudo radical, los colores radicales hubiera tenido por lo menos el 15 o el 16. ¿A dónde van esos votos? Una parte a Santoro. ¿Qué está esperando el presidente de la UCR? Que en octubre, que él tiene que renovar la banca de senador, Cristina le devuelve el favor y el peronismo de la capital, el kirchnerismo de la capital, lo apoye a Lustó. Estabas hablando de Martín Lustó. Sí. Muy interesante toda la lectura. Ya mostraste la oferta electoral. ¿Qué es lo que opinás? A ver, se suspendieron las PASO, Sí. Lo cual genera esta atomización y quizás lo escuchamos a Adorni decir, bueno, que nosotros salgamos en determinado lugar es una buena elección para nosotros, pero entendiendo vos desde el liderazgo del PRO hace 18 años, ¿qué notás vos en esta atomización y quién, además de Santoro, puede salir beneficiado? Bueno, acá hay un error central, en mi opinión, de Mauricio, de no haberse reconciliado con Rodríguez Larreta. Porque Rodríguez Larreta le va a sacar un montón de votos a los Penatos. ¿Por qué? Y porque es el último intendente, jefe de gobierno, se llama ahora, de la ciudad de Buenos Aires, por el PRO,
Fue el jefe de gabinete de Mauricio Macri 8 años y fue el hombre que Mauricio Macri nos decía, este es el mejor para ser jefe de gobierno. Entonces, en el electorado, que recién ahora empieza a mirar la elección de Cava, Rodríguez Larreta es un tipo que va a llevar votos, va a llevar muchos votos pro. No se entiende mucho lo de Macri. Si hubiera sentado con Rodríguez Larreta, lo hacía el candidato y podía ganar la ciudad. Ahora está peleando el tercer lugar y me parece que esto es malo para el proyecto nacional del PRO, que siempre tuvo en Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba los lugares de mayor impacto. Hoy en Córdoba está lejos primero Milei. En la Ciudad de Buenos Aires Macri podía haber jugado otro partido. Tampoco parece que va a ser candidato él mismo en octubre para senador. Y va a ser difícil que él transfiera a otro candidato, en este caso creo que va a ser candidata, que sería Vidal, el impacto que él tiene en el electorado. Macri en la Ciudad de Buenos Aires es un hombre que arrastra votos. En la provincia de Buenos Aires es un peso de plomo que te tira para abajo. Pará, vamos a meternos de lleno a la provincia de Buenos Aires. El otro día leí una nota tuya muy interesante esta de la confusión de creer que estamos hablando de ficha limpia y que eso se iba a, iba a impedir que Cristina se presente como candidata. Contame un poco cuál es tu lectura de cómo se reconfiguró esa elección. Cuando Kicillof decide romper con su mamá política, lo que yo llamo el matricidio de Kicillof, Cristina se da cuenta que o reacciona o es su final. A Cristina no la puede sacar de la cancha alguien que no esté adentro. En el kirchnerismo, una variable del peronismo, los líderes son suplantados por otro líder más fuerte. Esa es la pelea de Kicillof. Entonces, ¿ella qué dice? Bajo de candidata a primer diputada en la tercera sección electoral, la más populosa, la más peronista, voy con la foto de Perón y Evita y el escudo del partido que es mío, no se lo doy a Kicillof. Kicillof no va a poder usar los atributos del PJ en provincia de Buenos Aires, le gano a Kicillof y sigo manteniendo el liderazgo. Ahora, al momento en que Cristina decide bajar a la tercera sección electoral, a ser diputada provincial, se dan dos fenómenos. Primero, no se le aplica ficha limpia. ¿Por qué? Y porque ficha limpia es para elección nacional. Para que haya una obstrucción de la candidatura de Cristina en provincia de Buenos Aires, tendría que haber una ley de ficha limpia en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, donde va a entrar ella. Y tampoco se aplica en provincia de Buenos Aires boleta única, por la misma razón, porque es una ley nacional. En provincia de Buenos Aires boleta sábana. En la tercera sección electoral, Cristina la cabeza de una lista donde ella va a armar todo y le va a pelear a los intendentes, los concejales, los consejeros vecinales, una pelea dura en provincia de Buenos Aires. Quien gane esa pelea entre Kicillof y Cristina marca la presidencial del 2027 desde ese lado de la política argentina. Claro, hay 20.000 preguntas que te quiero hacer, porque primero desde tu experiencia, pero a ver, hoy estamos poniendo mucho foco en digamos, en los concejales, algo que no ha tenido mucho protagonismo, Claro. y en los intendentes. Entonces, ¿qué significa que hoy estemos mirando con zoom a esas dos categorías? A que al ser elecciones anticipadas, Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, en septiembre, a comienzos de septiembre, la de provincia de Buenos Aires, y jugar ahí personajes como Macri, como Milei, que es Adorni es Milei, como claramente todo el proyecto que está estructurando Cristina, con Santoro en capital, y en provincia de Buenos Aires esta división hace que la gente mire esto con mucha más atención. No ahora, porque hay un error, periodistas y políticos de creer que la gente está pensando en lo que nosotros decimos. Lo que va a ocurrir es que una semana antes de las elecciones, como siempre, y ahora más que siempre, la gente va a pensar en quién vota. Y yo les puedo asegurar que nosotros tuvimos muchas dificultades cuando fuimos con Menem a las elecciones con los candidatos que teníamos en los distritos. Hicimos una campaña que decía vote a Menem votando sus candidatos, porque la gente no hace una relación. Por eso los que separan elección, lo que adelantan la elección de sus provincias, Buenos Aires, pero otras más, hay muchas otras provincias que están adelantando, se tratan de separar del impacto que significa Milei, un tipo que está en el interior del país arriba del 50% de intención de voto. Que en estos 30 años, ¿no?, de una reconversión de Argentina,
por un lado con lo que era la justicia social y demás, a las ideas liberales. ¿Qué crees que pasó en el medio? Porque hay una conversión incluso de esto denominado batalla cultural, ¿no? De cambiar directamente no la economía, sino las ideas. 2 años antes de la elección presidencial, yo dije en un programa de cable con Trebuch, que ahí estaba empezando, la próxima elección la gana Javier Milei. Y él me dijo, ¿qué? Que la próxima elección la gana Javier Milei. Porque yo lo que veía es que el fracaso de los partidos tradicionales estaba haciendo que la gente buscara algo distinto. En Santa Fe, en un sindicato trotskista, el secretario general estaba en una asamblea con sus delegados hablando de Bregman y él veía que había caras raras y entonces dijo, bueno, chicos, díganme qué es lo que está pasando, me estoy equivocando en algo. Y uno dijo, y mire, la revolución es Milei, no Bregman. Y el tipo se quedó. ¿Qué tenía que ver con las ideas trotskistas Milei? Es que era el tipo que venía a subsanar una injusticia. Entonces yo creo que lo que pasó en la Argentina es que muchos años de fracaso, muchos años de destrucción del tejido social, muchos años de ver cómo los mercaderes de la pobreza se aprovechaban de la gente reventó de bronca. Carlos Pañi tiene un análisis muy interesante de cómo hubo un voto masivo a Milei en las villas de emergencia. Y esto tiene mucho que ver con ese fracaso anterior, porque esa gente de la villa de emergencia no votó ideas liberales, votó contra el fracaso de los que los estaban cagando en lugar de ayudarlos. Ahora, en un momento se habló, ¿no? Que para la supervivencia del PRO para Macri era, bueno, apoyar el proyecto de Javier Milei y si todo salía bien, el PRO tenía como una especie de salida. ¿Cómo lo pensás también en relación a la Cámpora? Digo, ¿la Cámpora tiene alguna salida de supervivencia electoral o el núcleo más duro de Cristina? ¿O ves ahí algo que puede llegar a implosionar? Ellos dependen absolutamente de Cristina. Fueron creadas como una idea para tener un nivel de militancia en la calle, pero se hicieron viejos, perdieron la juventud que los acompañaba, que se les fue, y se convirtieron poco a poco en una agencia de empleo. Entonces no tienen destino. Para vos no tienen, o sea, No tienen un destino fuera de Cristina. Por eso se aferran tanto a ella. No porque la quieran, porque no tienen otra cosa. perdóname, y vos hoy ves dentro del espectro, a ver, de la oferta del peronismo, candidatos viables o es algo que vos crees que se va a desarrollar más adelante? Solamente se puede desarrollar una reforma, una renovación en el peronismo si se apartan del kirchnerismo. Yo todavía eso no lo veo. Tardan mucho esos procesos. Ustedes piensen que el radicalismo nunca terminó de sacudirse como fuerza electoral nacional el final del fracaso de la Rúa. Tiene grandes gobernadores la Unión Cívica Radical, pero no ha conseguido tener un emergente nacional. Por eso busca a Lustó, que es un Juan sin tierra, él no tiene territorio, eh, para no ser ninguno de ellos. Lustó va a jugar su propio partido, yo creo, muy, muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué crees, por ejemplo? Yo te pregunto de todos los actores, porque la verdad que hoy tienen todos quizás un papel estratégico para el gobierno y para la oposición igual de importantes. Los gobernadores. Los gobernadores que siempre se han plantado como grupos de presión está mal, pero No, son grupos de presión. grupo de presión. Fuimos grupo de presión. Nosotros nos reuníamos todos los gobernadores en una estructura financiera vinculada a las provincias y discutíamos ahí las tácticas y estrategias. Eso muere con Kirchner, porque Kirchner, que venía de ahí, decide desarmar todo ese aparato, pero esto se está conformando de vuelta y claramente hay una liga de gobernadores radicales, una liga de gobernadores, digamos, peronistas y kirchneristas, que todavía están ahí yendo y viniendo, y aparecen los primeros intentos de que haya un liderazgo en alguna provincia de la Libertad Avanza. Un trabajo muy difícil, porque te insisto en lo que te dije antes, la Libertad Avanza tiene un líder carismático, pero ese líder carismático no consigue transportar los votos
a sus candidatos locales. Entonces, bueno, veremos, la mayoría de las gobernaciones se van a definir en 2027. Ahí un Milei exitoso en lo económico que va a buscar la reelección podría ayudar a tener gobernadores. La Libertad Avanza. Yo a corto plazo no lo veo. Viste que te dije que íbamos a ir hacia lo nacional. ¿Vos creés que Argentina puede escapar del populismo? Depende de lo que pasa en el mundo. Yo creo que es una ficción que los pueblos votan por ideología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pueblos votan por su metro cuadrado. Yo no conozco ningún gobierno que reelija en el mundo entero si la economía está mal y la gente está mal. No importa cuán comunista haya sido un Tovarich, cuando fracasó el comunismo se fueron a un liderazgo autocrático como el de Putin, que es zarista. No es comunista Putin, es zarista. Es el zar del siglo XXI. Entonces, los pueblos rechazan a aquellos que no le dan soluciones. Pensar que se discute ideología en cada casa de cada país es un error garrafal. Yo tengo nietos desparramados por el mundo, en ninguna de las casas de sus amigos se habla de política, y en las casas de mis amigos en la Argentina se dejó de hablar de política, porque siempre hablábamos bastante de política, a partir de que de adversarios los políticos de la Argentina empezaron a ser enemigos. Vos cuando yo era joven, cuando tenía tu edad, te podías tener un amigo radical o un amigo socialista y discutir amablemente en una mesa de café o en un restaurante. Esto se perdió. Nosotros éramos, en la época que yo era legislador, después de las sesiones íbamos a comer peronistas y radicales al mismo lugar, intercambiábamos ideas con los entonces líderes de la UCD, que era un partido nuevito que terminó enganchado, terminó absorbido por Carlos Menem. Carlos era un gran seductor y consiguió, con políticas liberales, atraer a la UCD sin perder el PJ. Exactamente, pero pará, ahí hay algo que es muy interesante lo que decís, porque eso no sé si tendrá que ver con la grieta, La grieta, pues, viste que dicen la grieta es moral. Digo, pero en algún punto Argentina está diseñado institucionalmente para el acuerdo. Si vos mirás la Constitución, es acuerdo permanente, 2/3, 2/3. ¿Es viable que en algún momento, perdón, no, es viable que eso se mantenga, el no poder confluir con aquellos partidos que están del otro lado? Yo en su momento propuse, infructuosamente, cuando estaba desarrollándose la convención del 94, que fuéramos a una idea de gobierno parlamentario. Es decir, que el jefe de gabinete fuera un primer ministro a la europea, que hubiera un presidente, como hay, por ejemplo, en Italia. El otro día yo escuchaba que Meloni iba a estar al lado de Milei en las exequias de Francisco, y decía, no entienden nada. Quien va a estar al lado de Milei es el presidente de Italia. Lo que pasa es que acá no saben quién es el presidente de Italia, pero claramente no podía estar Meloni. Meloni es una primer ministro, se llama ya presidente del Consiglio dei Ministri, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado eso. Yo lo hablé en aquella época con Alfonsín, le pareció una idea interesante, pero había mucha resistencia. En general los cambios producen resistencia, ¿no? Exacto. Vos sabés que hoy estaba hablando con un profesor que me decía, viste que presentaron un proyecto del PRO, creo que es, para la ley anticasta, que los senadores y los diputados no se mantengan en el poder. Y un poco lo discutía, porque si vos miras el presidencialismo en los Estados Unidos, algo similar a lo que tenemos en la Argentina, tienen una tasa de reelección mucho más alta. Monstruosa. Entonces, ¿qué opinas de eso? Porque cuando el senador ya conoce o se profesionalizó, no puede estar de vuelta. Yo creo que es un error, que el error es no entender el fondo y quedarse en la forma. El tema no es el mecanismo electoral, el tema es la conducta de las personas que en lugar de seguir pensando en representar al pueblo, empiezan a representar sus propios intereses o los de una corporación. ¿Por qué se mantiene tanto, por ejemplo, un diputado, se llama representante, en los Estados Unidos?
porque allá se vota en forma uninominal. Entonces mi nieta, que vive en una zona en Estados Unidos donde tiene que elegir un representante, no vota un representante por el partido político, ni siquiera sabe de qué partido político es. Lo vota porque ese representante se conecta con la gente, les escribe, los recibe en su barrio, les tiene en cuenta los problemas que tienen en el barrio y los lleva al Parlamento Nacional. Ese es un criterio que ha hecho reverdecer la estructura parlamentaria norteamericana. Nosotros tenemos que entender que la casta es consecuencia de las maniobras de las personas, de las presiones de los grupos económicos y no del sistema electoral. Por último, te pregunto respecto a tu visión hacia el futuro, porque hoy lo que está haciendo el gobierno es en materia económica hasta el momento exitoso. A ver, todos los pasos que se han planteado se han hecho, eso es indiscutible. Ahora, desde el punto de vista político y no económico, desde tu experiencia, vos hablas de corporativismo, recién podríamos resumir. Sí. ¿Cuáles son los próximos, las próximas metas que va a tener el gobierno desde ese punto de vista? El gobierno toca muchísimos intereses porque lo que quiere hacer es una cosa nueva, es un Estado pequeño y eficiente. En Argentina eso no se vio nunca. Fíjense que es el primer presupuesto en la historia argentina, el que presentó Milei, que no le aprobaron, que no tiene plan platita. Milei es un tipo que hace ajuste en un año electoral. Nunca lo vi, realmente nunca lo vi. Entonces yo lo que creo es que por ese camino, y si realmente consigue, como en su momento consiguió Menem, una inflación del 3% anual, es decir, una no inflación, y un mantenimiento del nivel de todo lo que significa la estructura monetaria y un crecimiento del salario real, si puede hacer lo que hicimos nosotros, que empezamos con un salario promedio de la actividad industrial de $400, y cuando nos fuimos ese salario promedio era de $1.100, entonces va a haber Milei para mucho tiempo. Pero el otro tema, además, quien quiera ganarle a Milei va a tener que presentar un proyecto nuevo. Volver hacia atrás, yo creo que no es opción para una sociedad como la Argentina. Excelente, Carlos. Bueno, te agradezco un montón por haber estado acá y la gente te va a pedir porque a mí me gusta traer gente que analiza que hace análisis político como el que haces vos. Así que después de las elecciones te espero nuevamente en el canal. ¿De cuáles? Bueno, ya veré. De las de Ciudad de Buenos Aires te espero seguro. Bueno, gracias. ya veremos.